Bueno, pues, don Federico Trillo, expresidente del Congreso, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué sintió usted oyendo ahora a Sánchez? Es decir, eso de no nos perdonan haber acabado con un gobierno de la corrupción, como el del PP, a través de una condenado por una moción de censura, el que está de corrupción hasta las trancas. Eso, bueno, eso que es desahogo, jeta, caradura, o sea, no sé, yo no sé cómo se puede interpretar eso. Es la confirmación de su voluntad de perpetuación. Es decir, hoy ha puesto ya claramente cuál es su objetivo, que es, como un autócrata que ha comenzado a ser, perpetuarse permanentemente en el poder, pero basarse sobre mentira tras mentira. Es mentira que la moción de censura fuera por condena al Partido Popular como un partido corrupto. El Partido Popular fue simplemente subsidiario, responsable civil subsidiario, como ahora ha confirmado el Tribunal Supremo. No hubo ninguna condena ni del Partido Popular, ni menos aún del gobierno de Rajoy. Es mentira que él ganara las últimas elecciones, las ganó el Partido Popular. Pero sobre esas mentiras ya sustenta el gran deseo final, que es el de perpetuarse en el poder a costa de lo que sea. Por supuesto, de la verdad, también de las leyes y de las instituciones democráticas. ¿Y usted cree que va a mantenerse 3 años más y los que vienen, como ha dicho, en estas circunstancias? Yo releía estos días un tratado clásico, perdona la pedantería, que es el arte de predecir el futuro político. Porque sabía que alguna vez usted me pregunta que haga de predictor del futuro político. Y es muy difícil, dice Bertrand de Juvenel, que es ese autor, predecir el futuro de un autócrata, porque el autócrata se caracteriza precisamente por la imprevisibilidad de su conducta. Él va saltando sobre sí mismo, va un día una cosa y otro día otra. Y así vamos, es decir, aquí vamos de mentira en mentira. Y ocurre que, naturalmente, todo proceso de concentración autocrática del poder produce siempre los mismos resultados, no solo en él, sino en su partido. Los órganos que estaban llamados a ser órganos de participación, el Comité Ejecutivo, el Federal o el Congreso del partido, se van convirtiendo, y ya lo veremos el próximo domingo, en órganos de aclamación. Los colaboradores, los ministros, se van convirtiendo en siervos, en sicarios, y por tanto, cuando hay una voz crítica como la que ha habido, simplemente para protegerse de un delito, como ha ocurrido hoy con el líder del PSOE en Madrid, pues se le considera no un discrepante, sino, como en todo totalitarismo, en todo sistema totalitario, un disidente al que hay que reprimir y represaliar. ¿Usted, por experiencia política, pondría la mano en el fuego, por ejemplo, por un tipo como Santos Cerdán en estas circunstancias, señalado por el nexo corruptor de toda esta trama? Bueno, déjeme decirle que por Santos Cerdán no se debe poner la mano no solo en el fuego, sino en ningún sitio. Es decir, no es un tipo, es un poco el exponente, lo digo con respeto a la persona, pero sinceramente es el exponente de la degradación de la política en España. O sea, un tipo que se dedica, un tipo que ha surgido de la nada, de un pueblo, lo cual está muy bien, es muy meritorio, pero no para ponerlo a la altura de que el gobierno del Estado democrático dependa de las negociaciones de ese incalificable personaje en Suiza con un señor prófugo de la justicia. Bueno, él dijo que un delincuente no podía marcar la agenda política de España en referencia a Aldama. Cuando él se ha reunido con un delincuente, este sí, confeso y acreditado en la medida en que es un prófugo de la justicia española y por tanto es un delincuente. No hace falta juzgar ya a Puigdemont para calificarlo como tal, ¿no? La capacidad de perversión y contradicción de sus propios argumentos es algo asombroso, ¿no? Es algo que yo creo que hace mucho daño porque produce la desesperación. Cuando se sale de la racionalidad política, que es la democracia, es el proceso, pues ya dijo Churchill, es el peor de los sistemas exceptuando todos los demás, ¿no? Es el sistema más racional. Cuando se sale de esa racionalidad, pues se cae en el barbarismo, que es lo que son estos personajes últimos que pululan por el gobierno y por las televisiones haciendo afirmaciones como las que han hecho estos días. Hoy precisamente hemos comentado al comienzo del programa unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, declaraciones a Herrera en COPE, Carlos Herrera, esta mañana, en las que él ha puesto de manifiesto su preocupación por el déficit democrático que se está viviendo en España. Ha hablado de que las democracias occidentales están muy marcadas por la polarización, la posverdad, por el positivismo, y que se han hecho mucho más relativistas, más positivistas, y por eso han entrado en una crisis de legitimidad, y ha reclamado, hombre, lo que nosotros venimos reclamando aquí desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde que gobierna Sánchez, el respeto al Estado de Derecho, al principio de legalidad y a la separación de poderes.
porque eso es lo que configura como mínimo el diálogo, para que el diálogo sea posible. Todo esto es lo que nos está respetando ahora mismo. O sea, que todo esto es lo que lleva a que consideramos que esta democracia tiene unos déficits notables y preocupantes. Es un gran acierto. No he tenido oportunidad de escuchar esta mañana al presidente de la conferencia, el arzobispo de Valladolid, pero me parece un acierto todo lo que ha dicho y además en un momento muy oportuno. En efecto, estamos padeciendo un déficit democrático y estamos orillando el Estado de Derecho. En estos días hemos visto dos casos asombrosos, tanto el de Aldama como el del fiscal general. Es que estremece las cosas que se han dicho y las que se siguen diciendo. Fíjense, ahí estoy viendo en imágenes a Aldama. Antes he escuchado que han analizado ustedes su declaración, pero me van a permitir que complemente un poco lo que han dicho. Vamos a ver, Aldama están pidiendo pruebas. Yo quiero que subrayemos y lo procuremos hacer sus excelentes colaboradores y quienes estemos en algún medio de comunicación, que la testifical es un medio de prueba. Es verdad que un solo testigo dice testes unus testum nullum, pero la testifical se concreta además en las documentales y en las periciales. Y en este caso, si vieron la declaración, y es digno de verse, lo que hacía Choclán, su excelente por demás abogado, era ir cotejando fechas de lo que él decía con la agenda del propio Aldama. Es decir, que a la testifical, prueba en sí misma, se le añade la documental, más la que parece que ha entregado, eso no se ha confirmado, en la Audiencia Nacional. Es decir, estamos hablando ya de una prueba en sí misma. Pero además la propia policía ha coincidido en decir las mismas cosas que Aldama. Y hay una cosa muy importante que yo quiero subrayar. La condecoración famosa, que ayer fue escena de apertura de todos los informativos, que se le otorgó por la Guardia Civil, en las palabras ahí estamos viéndolo, excelente realización, del teniente coronel jefe de la UC2, que es la que Aldama menciona en su comparecencia, significa la Unidad Central Especial 2 del Servicio de Información de la Guardia Civil. ¿Que a qué se dedica? La UC2 se dedica a la delincuencia internacional y al servicio exterior. Es decir, que a Aldama se le condecora por la Guardia Civil porque es un colaborador, dicho sea entre comillas, de la propia Guardia Civil en el servicio exterior. Y eso explica algo realmente inconcebible, y es que a Aldama se le utilice por Koldo y por el ministro Ábalos para hacer una aproximación al gobierno de Cuernavaca en México, de espaldas, además descaradamente, a la Embajada de España, con más representación del gobierno de España que el propio embajador. O la aproximación a Nelsi, a la que es también, pues se aproxima en nombre del Estado español, en nombre del gobierno, prepara su visita, concierta las entrevistas, concierta la casa, concierta la cena, concierta la seguridad. Vamos a ver, es decir, no es que ese angelito, no es que ese testigo sea precisamente un misionero campesino, pero, amigo mío, lo que está diciendo parece cierto. Y por tanto, estamos ante un lío monumental. Estamos ante un gobierno que está utilizando servicios paralelos a los servicios de inteligencia del Estado y a los servicios diplomáticos para llegar, vaya usted a saber, si fondos, influencias, relaciones políticas, relaciones de todo orden, que tienen que explicarse. Bueno, y hay algo más grave. Señor Trillo, está utilizando nada más y nada menos que a la Fiscalía General del Estado para una conspiración política contra una adversaria política. Conspiración contra una adversaria política. Y eso es la Fiscalía General del Estado. Esto no se ve visto nunca en España. Más que la Fiscalía pueda depender siempre del gobierno de turno, pero lo de ahora ya, que utilice y que la Fiscalía General del Estado se preste para servir a los intereses políticos de quien le ha nombrado, en este caso el fiscal general del Estado, el señor Sánchez, para ir en contra de su adversaria política, que es Isabel Díaz Ayuso, como demuestra la UCO en sus informes y en sus investigaciones. Esto es el acabose, vamos. Sí, a mí me parece que efectivamente ha ido al otro gran capítulo, prescindiendo de los personales y del entorno de Sánchez, que son los titulares del día y que hacen de ese gobierno algo democráticamente insostenible, el tema del fiscal general. A ver, sobre ese tema déjenme opinar un poquito también o darles alguna reflexión. El fiscal general se acoge como coartada a que él hace esa nota de prensa en la que difunde la negociación con el compañero novio acompañante de la señora Ayuso, contestando a un bulo. Vamos a ver, se refiere, al parecer, a una noticia en la que en el mundo se da cuenta de que hay una negociación
entre este señor y la Fiscalía. Pero vamos a ver, el fiscal no está para desmentir bulos. La Fiscalía no está para desmentir bulo ninguno. La Fiscalía no está para discrepar o discutir en prensa sobre una persona que está acusada por la propia Fiscalía. Porque, fíjese, aunque fuera cierto eso, aunque fuera cierto que era para contestar a una cosa que ha contado el amigo de la señora Ayuso, hay que tener en cuenta que el amigo de la señora Ayuso, como cualquier otro particular, sí tiene derecho a disponer de su secreto en el sumario. Es su derecho. Pero quien no tiene derecho alguno es el fiscal, porque no es su derecho, es su deber mantener el secreto del sumario. Y por tanto, al revelar el secreto del sumario, está cometiendo un gravísimo delito. Les voy a leer, para que los espectadores lo tengan muy en cuenta, de qué delito se trata. Se trata de un delito de revelación de secretos, de algún secreto que conoce por razón de su cargo, lo cual, con carácter general, está penado cuando la revelación del secreto es secreto de particulares con una prisión de 2 a 4 años. No estamos hablando de un delito menor. Pero es que en el caso de la actuación del Ministerio Fiscal está a su vez en otro artículo del Código Penal por conexión, el 466, en el que revele datos relativos a su actuación, el fiscal, está penado en la mitad superior de lo que acabo de decir, es decir, de 3 a 4 años, más 4 años de inhabilitación, más multa. Es decir, un delito gravísimo que haría que terminara en la cárcel este señor que estamos viendo en imagen, el fiscal general, y su cooperadora necesaria, la fiscal jefe de Madrid. Dime, Javier. No, sí, en esta línea... Buenas noches, señor Trillo. Buenas noches, Javier. En esta línea, con lo que hemos conocido estos últimos días, a raíz de las investigaciones periodísticas del ABC y de lo que depositó, que lo conoceremos probablemente este viernes, Juan Lobato en la notaría, ¿podría imputar al jefe de gabinete de Óscar Sánchez, el juez? De Pedro Sánchez, perdón. Si el juez, me refería a Óscar López, el jefe de gabinete, jefe de gabinete. Y jefe de gabinete de Pedro Sánchez. ¿Podría llegar a estar imputado si se demuestra que desde Moncloa se manejó ese documento que debía estar secreto? Bueno, vamos a ver. Lo que ha hecho ese señor, el líder del PSOE en Madrid, ha sido preconstituir una prueba. Él ha visto que esto era un delito. Es un delito en cualquier caso, la revelación de secretos, como acabo de leer, vuelvo a repetir los artículos 417 y 466. Él ha consultado con algún abogado, obviamente, y le ha dicho, oye, mira, vete a un notario y que dé fe de todos los emails y todos los WhatsApp que tienes con esta gente. Por supuesto que si en esos emails se demuestra que le están pidiendo que haga el ataque y la publicidad del documento relativo al compañero novio de la señora Ayuso en la Asamblea de Madrid, se lo están diciendo desde Moncloa, naturalmente que la jefe de publicidad del documento relativo al compañero novio de la señora Ayuso en la Asamblea de Madrid, se lo están diciendo desde Moncloa, naturalmente que la jefe del gabinete y el propio ministro están incursos en un delito. Pero lo grave es que ese delito sí es de filtración. El otro, el anterior, el previo, la causa de la causa es el del fiscal general y la fiscal jefe de Madrid, que no es que sea de filtración, es de revelación de secretos. Y el siguiente es de filtración de los datos ya secretos. El que no tiene ninguna culpa y el que han tratado por todos los medios hoy de que apareciera como culpable es el señor Juan Lobato, que lo que han hecho es tratado de presentarlo como un chivo expiatorio, como una víctima propiciatoria, para explicar todo lo sucedido y tapar, como siempre hacen, con una nube de tinta de calamar, la realidad. Y es que el fiscal general filtró, de eso hay ya muy pocas dudas, y la fiscal de Madrid reveló, y los personajes estos de Moncloa filtraron. Y con este panorama, buenas noches, señor Trillo, con este panorama en el que está todos los casos que hemos repasado que se derivan de la declaración de Aldama, todos los presuntos casos de corrupción, más la Fiscalía, más Begoña Gómez, ojo, que no le hemos mencionado todavía esta noche, pero que también tiene su parte en este pastel. Con todo esto nos presentamos en un congreso. A 72 horas estamos de ese congreso. ¿Qué
¿Qué se puede esperar de ese Congreso? Teniendo en cuenta que, bueno, que ya se cambiaron en su día los estatutos, precisamente los cambió Pedro Sánchez después de lo del 2016 para que no tuviera contestación interna y no se le revelaran internamente. ¿Qué podemos esperar de ese Congreso y qué podemos esperar del futuro si no hay un partido nacionalista vasco o un partido que apoya en este momento al gobierno y que no tiene o no da avisos de dejar de hacerlo, aun con todos estos casos que hemos relatado y hemos detallado? Déjenme recordar, aunque sea un ejercicio de ensoñación, pero todavía vivimos jurídicamente en una democracia, que en cualquier otro país europeo democrático, y mucho más de carácter parlamentario como el nuestro, en un Estado de Derecho con división de poderes, y estas cosas que hemos comentado afectan gravemente al Estado de Derecho y a la división de poderes, el presidente del gobierno y líder del Partido Socialista no llegaría a ese Congreso. Es decir, tendría que haber dimitido en horas 24, en cualquier Estado de Derecho normal. O sea, no hay nadie que no se escandalice cuando se cuenta en Europa, como he tenido ocasión de comprobar hace pocos días, lo que está ocurriendo en España no se cree. Ahora, no va a ocurrir así. Y por eso al principio decía que es muy difícil de prevenir o prever el futuro político, que cuando es un autócrata el que ejerce ese poder, pues cualquier cosa cabe, que se salte una vez más, como hizo con la amnistía, como hizo antes con otra serie de decisiones, con el estado de alarma, etcétera, el derecho y la Constitución, y se mantenga por encima de la ley e incluso de la investigación judicial. En ese caso, el Congreso, como he dicho antes también, y repito, se va a convertir en un acto de aclamación fervorosa del líder y de sanción de cualquier discrepancia. No creo que tengan ni siquiera por decoro el detalle de salvar al líder de Madrid. Va a morir como un disidente en el Gulag. Y eso va a continuar. Es decir, solo hay una esperanza en ese país. Y no lo digo porque no tenga la máxima consideración por el líder de la oposición, mi compañero y amigo Alberto Núñez Feijóo, pero él hace cuanto puede. Quien de verdad puede acabar con esto son los jueces. Los jueces y tribunales. Este señor está convertido, él y su cuadrilla, en una panda de delincuentes. Perdón por la expresión, pero es exactamente lo que está ocurriendo. Son los indicios que conducen a los delitos varios y continuados de su esposa, a los de su hermano, a los del número 3 del partido, señor Ábalos, a los de los distintos colaboradores. Anda que hoy lo de Marlaska tiene delito, ¿eh? Tiene delito. Que el ministro de Interior se niegue a reconocer que ha condecorado a un señor. Díganos qué funciones desempeñaba para la UC2, dígalo. Ya es una explicación de una vez. No sé, por cierto, si parece que sí es cierto que se suicidó un colaborador suyo de prensa hoy. Parece que sí es cierto. A mí me lo han confirmado de allí, sí. Una información ha salido y no la tenemos contrastada y por eso no hemos ofrecido... Sí, yo también, yo no lo he dicho hasta que no me han puesto ahora dos mensajes diciendo que está, pero vamos, simplemente es un caso más de los desgraciados. Tiene un colaborador directo de Marlaska, ¿no? Sí. Parece sí, de prensa. Pero en fin, vamos a contrastar la información, por eso no hemos dicho nada al respecto. De la oficina siniestra que se ha convertido en el ministerio. Confirmación de la misma no daremos nada. Pero a propósito de lo que eso no hace más que añadir carácter siniestro al ministerio que dirige Marlaska. Parece mentira, porque si hay alguien en ese gobierno que tenga un conocimiento jurídico para saber que esto es, en el sentido estricto, de juzgado de guardia, es este señor que tienen en pantalla, el ministro Marlaska y la ministra Mariscal de Gante, a la que hasta ahora, por fortuna, no se le ha implicado en nada de eso, con independencia de sus desaciertos políticos. Pero Marlaska... No, la ministra se refiere a Mariscal de Gante, no a... Oh, perdón, a Margarita. Fue ministra de Justicia con Aznar hace unos años. Es una gran señora, me disculpe, desde aquí le pido disculpas. La ministra de Defensa, claro. De Defensa, Margarita Robles. Es Margarita también, pero no Mariscal de Gante, es Robles. No, ya quisiera. Hay una cosa que ha dicho usted, señor Trillo, que sí que me preocupa, y es el hecho de que algunos, buena parte de la opinión pública, ¿verdad?, sostiene que, en fin, el objetivo de Sánchez es acabar con la alternancia en el poder en España. Que no haya alternancia, eso es cierto. Y que a él las urnas no se lo van a llevar por delante. Y que ahora mismo se ha residenciado toda la esperanza, desde el punto de vista democrático, por parte de esa opinión pública, en los jueces. Porque las urnas no parece que lo vayan a conseguir a tenor de la entente cordial que mantiene con todos esos grupúsculos y minorías que al final, pues por H o por B, terminan sumando, y aunque él pierda por goleada,
seguirá siendo presidente del gobierno. ¿Cree que esto es así, que no hay esperanza de que esto acabe, en fin, desde el punto de vista democrático, en las urnas, como corresponde en una democracia? Bueno, mientras los partidos nacionalistas, que son los coaligados de los que podía esperarse cierta racionalidad democrática, sigan también jugando a la subasta de a ver qué cobro en esta ocasión, como ocurrió otro día con el paquete fiscal, pues así vamos a seguir. Esto es un escándalo, pero es así. El Estado a subasta, porque ellos van ganando, sobre todo económicamente, y Sánchez va ganando días de poder. ¿Es posible continuar así? Es posible. Es decir, que la suma de fracciones negativas constituida exactamente por los que son enemigos declarados de España son los que condicionen el gobierno de España. Y Sánchez tan tranquilo, representando una fuerza que, hombre, es verdad que tenía ya ciertos tics tradicionalmente tendentes al totalitarismo, pero que nunca se había dado extremos como ese, que es el Partido Socialista. Señor Trillo, yo quería preguntarle, soy Ignacio Santamaría. Buenas noches. Buenas noches. Ha puesto la esperanza en los jueces, porque evidentemente las fuerzas que apoyan esta legislatura pues no les conviene tener a otro presidente que les va a negar el pan y la sal, ¿no? O al menos así lo ven. Pero claro, también hemos asistido a este gobierno autoritario que está entrando en las instituciones judiciales. Bueno, y dentro de poco tenemos que renovar la Sala Segunda y la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Si consiguen meter ahí a gente afín, a lo mejor esa esperanza también se nubla, ¿no? Sí, hay antepositado la esperanza en una magistrada llamada Jueces para la Democracia, de esta organización, o asociación, perdón. Lo de Jueces para la Democracia tiene mucha gracia, como dice nuestro amigo Joaquín Muecker. Claro. Dice, ¿qué pasa? O sea, que los jueces, no, hombre, es que ya se supone... Hay otros para la dictadura, ¿no? ¿Que son jueces para la dictadura? Hombre, por favor, un poquito de sentido común, ¿no? Bien, y es verdad que hay la apuesta de Bolaños por Pilar Ferrer, por ejemplo, no sé si hay otra para la magistrada de esa asociación, es precisamente colocarla al frente de la Sala de lo Penal que ahora mismo todavía desempeña Manuel Marchena, ¿no? Hasta que se jubile inmediatamente o tenga que dejarla. Y ahí eso podría cambiar el sentido de muchas cosas, ojo con esa historia. Es cierto, es una consideración muy inteligente y muy realista, la verdad. Yo recuerdo el pasado año que cuando hablaba en familia de la esperanza de salir de lo que ya era claramente un embudo, mi familia, de manera especial mi mujer, que también es abogado, siempre decía, oye, algo hará Europa. Bueno, pues ya hemos visto lo que hace Europa. A Teresa Rivero, vicepresidenta, después de la Dana de Valencia, que es una tragicomedia eso, ¿no? Es terrible, ¿no? Es dramático. Pues en los jueces efectivamente puede pasar. En ese caso pues nos convertiríamos simple y llanamente en Venezuela, ¿no? Donde el presidente del Tribunal Supremo es el que decretó que había ganado Maduro en contra de las evidencias de las actas que demostraban lo contrario. Aún así, si lo que quieren es que ponga algo de información, siempre hay que ser muy reservado y muy prudente en estas cosas. Pero desde luego yo creo que en este momento la Sala Segunda está interinamente ya presidida o dirigida por el señor Martínez Arrieta, que no se puede poner la tacha de sospechoso conservador, porque fue en su día de la Asociación Profesional Francisco de Vitoria, es decir, una asociación minoritaria pero muy equilibrada, muy de centro, pero que ha hecho estupendamente su función, que tiene un gran prestigio y que yo de la Sala Segunda en el futuro. Se había cortado por momentos la intervención. Venga, pues, más que pregunta, una consideración rápida, porque ha apuntado el señor Trillo algo importante sobre Marlaska, que hoy no se ha dignado a dar una mínima explicación de por qué se ha condecorado al señor Aldama en la Guardia Civil, cuando se le había desprestigiado como el Anacleto... El agente de la tía, ¿no? De Mortadelo y Filemón. Vamos, pero es que ha hecho algo mucho más grave el señor Marlaska, y estoy convencido de que el señor Trillo coincide. Ha hecho algo mucho más grave, que es desprestigiar, y que ha causado malestar en la Guardia Civil, desprestigiar las condecoraciones. Ha dicho que es que, bueno, al año se dan 1.000, 1.500, como diciendo, bueno, que se regalan. Se regalan, sí. Es que ha dicho eso textualmente. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y una infamia el haber puesto en solfa el informe de la UCO, de su propia Guardia Civil dependiente de él. Esa ha sido otra. Es increíble.
No sé, es que no se me ocurre ningún ejemplo. Es decir, es como si yo hubiera condecorado estando en defensa a Josu Ternera. Hombre, no es eso, ¿no? Este señor no es Josu Ternera. A este señor se le ha condecorado por las razones que se dijo en el acto, en ese que se está poniendo en pantalla. Y es por ser un colaborador de la UC2, que es un servicio de la Guardia Civil, del Servicio de Información, en el que hay personas como este que han debido de tener una colaboración importante con los servicios extranjeros. No las tonterías que oí el otro día decir a quienes de verdad le conocen, yo no conozco de nada, pero sí ellos, que sabían bien a quién se estaban refiriendo. Y este hombre, pues cuando se le puso ahí esa medalla, nada menos de la Guardia Civil, es por algo, ¿no? Y Banorraja ha despreciado las medallas por no dar la cara y a la UCO por no cumplir y no asumir su responsabilidad. Don Federico Trillo, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.